Y como no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, este 1 de octubre de 2024 se dará por terminado el ciclo del presidente Andrés Manuel López Obrador y comenzará el sexenio de Claudia Sheinbaum, el cual ellos mismos han bautizado como el segundo piso de la cuarta transformación. Junto a la presidenta electa asumirán también los nuevos integrantes del gabinete presidencial que Claudia ha ido presentando en los últimos meses. Es un equipo variopinto que, fiel al estilo de Claudia Sheinbaum, tiene una fuerte dosis de perfiles técnicos, aunque también hay una clara presencia de quienes podemos suponer que conformarán su equipo político y otros nombres bastante conocidos que dan cuenta de los compromisos del nuevo gobierno. Los acuerdos políticos. Bueno, quizá los dos personajes que más destacan del nuevo gabinete por venir o por emanar a partir de una serie de compromisos políticos con Claudia Sheinbaum y con López Obrador en su momento, acuerdos que se hicieron desde la elección interna de Morena, pues son Marcelo Ebrard y también Mario Delgado, quien dejará la presidencia de Morena el 1 de octubre. En el caso de Marcelo Ebrard, particularmente, es probable que su integración al gabinete se deba más a consideraciones políticas que a una preferencia personal de la presidenta electa. No digo que se lleven mal, pero en el caso de Marcelo sabemos que hubo momentos de mucha tensión durante la carrera por la candidatura presidencial de Morena que llevaron a rayar hasta en una ruptura en el obradorismo. Por eso no sorprende verlo aquí como parte del acuerdo gestionado por López Obrador para las corcholatas, para que se quedaran, digamos, para que no se quedara alguno en el camino. Bueno, con todo esto, nadie le puede regatear, obviamente, a Marcelo Ebrard su eficacia como funcionario y su pericia política, su experiencia como secretario de Relaciones Exteriores durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador será muy útil en la Secretaría de Economía. Recordemos que en 2026 se hará una revisión del TEMEC y ante una posible victoria de Donald Trump en noviembre de este año de 2024, pues resulta importante tener a alguien que ya ha tratado con él al frente de las negociaciones. Además, Marcelo es visto como un perfil moderado entre quienes no simpatizan con la 4T y esto es importante también. Puede ser alguien que mejore los vínculos con los empresarios mexicanos, con los inversionistas extranjeros, algo que es particularmente importante, especialmente después de la reforma judicial aprobada recientemente, porque obviamente esa reforma genera una enorme incertidumbre jurídica y también económica y habrá inversionistas que tengan dudas antes de querer traer su dinero a México. Bueno, Mario Delgado, por su parte, pues sabemos, fue una de las piezas clave de los triunfos de Morena en este sexenio y era de esperarse que tuviera un lugar en la mesa porque se lo ha ganado. Quizás resulta un poco extraño que alguien que ha mostrado tanto interés en la educación como Claudia Sheinbaum se decante por un perfil que no necesariamente viene del sector educativo donde... Bueno, sabemos, lo hemos dicho en este espacio, es mucho lo que resta por hacer y no es demasiado lo que se logró durante la administración de López Obrador. Desde luego no es uno de los temas que más destacan del sexenio que termina. Pero hay que recordar que la SEP también, pues no solo ve temas educativos, sino que en esa secretaría la política importa, importa mucho. Y Mario Delgado, como titular de esa dependencia, será quien lleve la relación siempre compleja con el magisterio. Y si algo no le podemos negar a Mario Delgado, es que ha sido un eficiente operador político. Esperemos que también pueda imprimir en el sector educativo una visión transformadora y que el próximo sexenio arroje mejores resultados que el que termina. Yo creo, sin embargo, que Mario sería más útil en la Secretaría de Gobernación, pero bueno, ahí quedó, así son los acuerdos políticos. Los guardianes del obradorismo. Bueno, acá podemos identificar por lo menos otros tres nombres que llegan al gabinete después de haber sido importantes funcionarios del gobierno de López Obrador. Funcionarias, más bien, porque se trata de tres mujeres: Ariadna Montiel, Rosa Isela Rodríguez y Raquel Buenrostro, quienes serán secretarias de Bienestar, Gobernación
y Función Pública en ese orden. Ellas formaron parte del gabinete de López Obrador y ahora repetirán en el de Claudia. Uno, bueno, podría suponer que serán una especie de garantía de que el segundo piso no se separe demasiado del primero, aunque otros ven esto pues algo así como diques o no sé, como limitaciones que López Obrador le ha puesto a Claudia Sheinbaum. No sabemos, algunos creen que la cosa va un poquito por ahí. Bueno, un caso especial en este sentido es Rosa Isela Rodríguez, quien es muy cercana a López Obrador y estará en una posición muy importante como secretaria de Gobernación. Lo que no queda claro, no queda tan claro, es hasta qué punto ella será la gran operadora política que todo presidente o presidenta necesita, pues no se le conocen esas cualidades para la operación política. Quizás alguien más cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum sea el encargado de la operación política fina, aunque no lo haga desde un puesto como es la Secretaría de Gobernación. Bueno, también me parece interesante que Raquel Buenrostro llegue a la Secretaría de la Función Pública, pues todo el mundo la conoce por su mano dura en el SAT. Pareciera que Claudia piensa trascender la idea de que la corrupción se barre como las escaleras de arriba hacia abajo y que se necesita mayor rigor en este ámbito. Aún así, hay que decir que esa Secretaría de la Función Pública no tiene demasiados dientes y muchos han cuestionado su verdadera utilidad. Resta ver, además, qué pasará con el plan anticorrupción que presentó Javier Corral. Un plan muy ambicioso, detallado, un plan que en su momento celebramos en este espacio y que implica una serie de reformas institucionales que también, pues también estarían afectando la estructura y probablemente algunas de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. Ojalá que ese plan no se deje en el tintero, no se archive y realmente se lleve a la práctica, porque es un buen plan el plan anticorrupción que presentó Javier Corral. Por otro lado está Arturo Saldívar. Él no fue funcionario en la administración de López Obrador, pero se volvió cercano a él, se acercó a López Obrador, yo diría pues en una relación de conveniencia mutua, donde de pronto Arturo Saldívar se terminó por convertir en algo así como un obradorista más obradorista que López Obrador. Pero bueno, sabemos que el presidente en su momento, cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le encargó llevar a cabo los cambios necesarios en el Poder Judicial cuando fue presidente de la Corte, aunque bueno, lo cierto es que no tuvo buenos resultados porque lo que entregó en 2021 fue una mini reforma que nadie consideró ni mínimamente suficiente y que incluso se intentaba que Saldívar postergara su mandato, que se alargara su mandato en contra de lo establecido expresamente en la Constitución con el pretexto de que era necesario para lograr consolidar la reforma judicial. Pues, ¿cuál reforma judicial si 3 años después hubo que presentar otra? En fin, Saldívar ahora será coordinador general de política y gobierno. No sabemos qué tanto poder tendrá. No sabemos si Claudia lo puso ahí, pues por una suerte de presión o compromiso con López Obrador. Y bueno, en principio se dice que él le va a dar seguimiento a lo que tiene que ver con la reforma judicial. Esperemos que su papel sea marginal, yo diría por el bien del país. Los cercanos a Claudia. Bueno, dentro de cada gabinete están los que son más cercanos al presidente y quienes ejercerán las tareas prioritarias. Podemos identificar a varios personajes que seguramente serán más que secretarios de Estado y conformarán el equipo político de la presidenta. Desde luego está Juan Ramón de la Fuente, quien será canciller, pero por su papel durante los diálogos por la transformación, no sería raro suponer que tendrá una especie de liderazgo importante en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Otros dos personajes en los que seguramente se apoyará mucho la doctora Sheinbaum será Lázaro Cárdenas Batel, que llega a la oficina de la presidencia. No sería exagerado aventurar que Lázaro podría asumir varias de las responsabilidades de la Secretaría de Gobernación como un encargado de la operación política. Es un tipo listo, sofisticado, no tiene un pensamiento dogmático y yo creo que es de lo mejor que le pudo pasar a este gobierno. Ojalá
que su papel no sea testimonial y que la presidenta Claudia Sheinbaum se apoye en él lo más posible. Otro personaje relevante es Ernestina Godoy, ex fiscal de la Ciudad de México, quien será la próxima consejera jurídica de la presidencia. Bueno, en una oficina como esta, en la que se tejieron traiciones al más alto nivel, como lo leyó en mi libro Traición en Palacio durante el sexenio de López Obrador, creo que el papel de Ernestina será crucial. Ella misma habló de la importancia que tiene este puesto y que sea alguien de verdadera confianza para el presidente, que no traicione ni al presidente ni al pueblo de México. Así lo dijo clarito Ernestina. En una conversación que tuvimos para el canal de Hernán, que ustedes pueden checar por ahí, Ernestina explicó que su gestión se caracterizará por combatir esa idea de que los abogados de gobierno están ahí para, digamos que están ahí porque no encuentran lugar en el sector privado y demostrar que en el sector público hay igual o mejores abogados. Además, Ernestina es consciente de que se necesita hacer una revisión integral de esa dependencia llamada Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para garantizar que su trabajo sea congruente con la nueva forma de gobierno que están planteando. Bueno, aquí pueden ver un segmento de la entrevista que le hicimos a Ernestina. A ver, yo creo que tenemos que ir acabando con esa mirada que hay en el imaginario social de que los abogados de gobierno, bueno, están en gobierno porque no han podido incorporarse a una parte privada donde ganan mucho dinero, ¿no? Sí. Y bueno, ahí están, ¿no? Pero son negligentes, no estudian, es garantía que le vas a ganar a un abogado de gobierno un juicio, ¿no? Porque tienen tanto trabajo y porque no son tan buenos técnicamente, ¿no? Es como una mirada que se tiene, ¿no? Y yo digo, de verdad, digo, las áreas en las que yo he estado como gobierno hemos buscado siempre, como les digo, es ser tan o mejores, ¿sí?, que los abogados para los privados, para la privada. Porque acá estás defendiendo el interés público, estás defendiendo no al gobierno, estás defendiendo las acciones que el gobierno instrumenta para el bien público, para el bien de todos, ¿no? Entonces tiene que ser abogados de una alta calidad técnica, ¿no? Sí. A la Secretaría de Energía llega una de las funcionarias que se han mostrado más cercanas a Claudia y de una gran solidez. Hablamos de Luz Helena González Escobar. Como es conocido, la presidenta electa es una especialista en energía y en cuestiones medioambientales, y la política energética de su sexenio será una prioridad. En cualquier caso, pese a que se habla de darle continuidad a un enfoque soberanista en materia de política energética, Claudia también está interesada en resolver los problemas financieros que existen en el sector. En cualquier caso, muchas cosas están por verse aquí, más aún si consideramos que el perfil de quien era titular de la CENER, Rocío Nale, mucho más ideológico y militante, contrasta radicalmente con el perfil de Luz Helena, una economista con mayor formación académica, egresada de la UNAM y con estudios en el extranjero. Aquí es claro que no fue López Obrador quien puso a la próxima secretaria de Energía, y esto podría augurar cambios en el sector. Otro del círculo cercano a Claudia es, por supuesto, Omar García Harfuch, quien durante su gestión al frente de la seguridad de la Ciudad de México consiguió reducir los homicidios dolosos en un 45% entre 2019 y 2024. Sin embargo, el reto será complejo porque el país no es la Ciudad de México. La situación de la inseguridad en el país es cada vez más grave y los resultados de este gobierno en la materia no han sido satisfactorios. Lo cierto es que Omar será el primer secretario de seguridad que forma parte del primer círculo del presidente. Y además tuvo mucha influencia en los nombramientos del general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, quienes serán próximos titulares de la Defensa y de Marina. Esto quiere decir que habrá mucha coordinación entre el mando civil y las Fuerzas Armadas, pues de alguna forma sus titulares saben que le deben el puesto a García Harfuch. Esto no es menor en lo que tiene que ver con la relación entre el poder civil y el poder castrense. Alguien
tiene, bueno, un evidente perfil técnico, pero que también forma parte del círculo cercano a Claudia, es Rosaura Ruiz Gutiérrez, que no solo fue la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México durante su gestión, sino que también fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde estudió Claudia. Seguramente con este nombramiento, la presidenta electa pretende mejorar la relación con la comunidad científica después del distanciamiento que hubo con ella durante este gobierno. Yo creo que un gobierno de izquierda no tiene por qué estar peleado con los académicos ni con los científicos, y me parece que Claudia está convencida de ello y va a solucionar ese conflicto y volver a acercarse a la comunidad científica, tecnológica e intelectual. Otros funcionarios que forman parte del equipo de Claudia son Jesús Esteva para Comunicaciones y Transportes, Edna Vega para la SEDATU, quien ya estaba en esa secretaría, era subsecretaria, y Claudia Curiel, que estaba en Cultura de la ciudad y ahora estará en Cultura a nivel federal. Bueno, los dos estuvieron en el gobierno de Claudia, como les decía, en la ciudad y ahora la acompañarán a la presidencia, con lo cual también ellos son gente cercana a Claudia Sheinbaum. Desde luego me refiero a Claudia y a Jesús Esteva, porque Edna estaba ya en la Secretaría Federal en Sedatu. Por último, Marat Bolaños, amigo de uno de los hijos de López Obrador, y Citlali Hernández serán los encargados de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la nueva Secretaría de las Mujeres, que era un instituto y ahora será una secretaría. Los dos son conocidos militantes de Morena y forman parte de este grupo de jóvenes que crecieron políticamente con el obradorismo y que comienzan a ascender a la primera línea de la administración pública. Los técnicos. Bueno, finalmente está el equipo técnico. Durante su gestión en la Ciudad de México, Claudia se destacó por preocuparse por gobernar con mucho rigor y metodología. A diferencia del gobierno de López Obrador, que tenía muy arraigado el estigma en contra de bueno, de la tecnocracia o de los técnicos, Claudia confía más en perfiles altamente calificados. Yo creo que eso es bueno. En este equipo podemos ver cómo llegarán a posiciones clave personajes con un sólido bagaje académico. Está por un lado Alicia Bárcena, ex canciller y próxima secretaria de Medio Ambiente, quien tuvo una importante trayectoria como secretaria ejecutiva de la CEPAL de 2008 a 2022, pero también fue coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y directora de la División de Desarrollo Sustentable y Asentamientos Humanos, también en la CEPAL. No es casualidad que llegue a la Semarnat alguien con experiencia internacional, pues es probable que Claudia impulse un mayor activismo internacional en el tema del combate al cambio climático, cosa que me parece extraordinaria. Otro integrante claramente técnico es Rogelio Ramírez de la O, que repetirá como secretario de Hacienda. No se trata de una figura cercana a Claudia o de su confianza, pero su continuidad se explica como una decisión estratégica de Sheinbaum para mandar un mensaje de estabilidad a los mercados. Y es que entre las turbulencias del cambio de gobierno, la reforma judicial y la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, pues bueno, es fundamental mostrar que se mantendrá el balance macroeconómico que ha caracterizado a esta administración. Por otro lado, la ya mencionada Rosaura Ruiz, que además de ser cercana a Claudia es una académica destacada, tendrá a su cargo la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, algo así como el CONACYT vuelto secretaría, igual que el INMujeres vuelto secretaría. Bueno, es claro que Claudia busca apuntalar la ciencia como uno de los pilares de su proyecto de desarrollo y ojalá que así sea. Está también Julio Verdegué y David Kershenovich, también forman parte de los nuevos secretarios de Estado con una sólida formación académica, técnica. Julio será secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, un perfil muy interesante porque al mismo tiempo que tiene solidez técnica, es muy cercano a movimientos sociales y organizaciones del ámbito rural que representan los intereses de la pequeña agricultura. Verdegué fue representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe y es un perfil que podríamos considerar opuesto, o yo diría en las antípodas de lo que era Víctor Villalobos, el anterior secretario de Agricultura, muy ligado al agronegocio, muy ligado a los intereses norteamericanos y poco preocupado por los intereses de la pequeña agricultura. Bueno, en una entrevista que yo le hice a Verdegué,
para el canal de Hernán y que ustedes pueden consultar, él me platicó acerca de su concepción sobre la soberanía alimentaria, que va más allá de la autosuficiencia e implica el cuidado de nuestros suelos, que los campesinos no vivan en la miseria, que los grandes agricultores tengan prácticas más responsables con el medio ambiente y otras cosas más. Es muy interesante escuchar a Julio Verdeguer. Mira, tiende a asociarse la idea de soberanía alimentaria a ser autosuficientes en todo lo que nos alimentamos. Y ese es un elemento, ¿no es cierto? Tratar de ser autosuficientes o lo más autosuficientes posible, ¿no es cierto?, en aquellos alimentos que son muy centrales. Para nosotros el maíz, por ejemplo, que sí lo somos, el maíz blanco, autosuficientes. Pero para mí no es solo eso. Para mí, soberanía alimentaria es la capacidad que tenga México de ir construyendo todos los días, porque esto no hay un fin, ¿no? Es una meta que siempre puede ser más. Construir todos los días las capacidades que necesitas para garantizarle a la población el derecho humano a la alimentación, que también es un derecho constitucional aquí en México. Y eso pues no solo es producir, es cuidar nuestros suelos, es que los campesinos no vivan en la miseria, es que los grandes agricultores transiten hacia una agricultura más ecológica y más resiliente al cambio climático, es promover nuestra ciencia y nuestra tecnología. O sea, es un conjunto de cosas que le permiten a la nación decir: yo puedo garantizar el derecho humano a la alimentación de todos. Por su parte, Kershenovich es doctor en medicina por la Universidad de Londres y tiene una larga trayectoria en instituciones médicas. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México parece haber entendido que en este terreno están algunas de las mayores áreas de oportunidad de la 4T, por llamarlo de una manera amable, donde, bueno, ya no tendrán cabida personajes como Hugo López-Gatell, con quien Sheinbaum tuvo fricciones en el pasado. Y creo que las tuvo con razón. David Kershenovich, además de ser un médico prestigiado y respetable en su especialidad, es ajeno a las grillas, no hace de la salud demagogia y tiene ideas rectificadoras en materia de salud, como le escuché decir a varios de los colaboradores del equipo de Claudia Sheinbaum. En el gabinete de Claudia también tendremos en Pemex a Víctor Rodríguez Padilla, doctor en Economía de la Energía, y bueno, quien cuenta con postdoctorados en instituciones de Francia y Canadá, una sólida experiencia académica, pero en realidad la experiencia de Víctor Rodríguez es más bien en el ámbito académico, por lo que será un gran reto para alguien como él manejar una empresa de las dimensiones de Pemex. Está también Josefina Rodríguez en turismo. Ella fue secretaria de turismo de Tlaxcala y fue reconocida por crear el eslogan Tlaxcala sí existe. Y bueno, ya para concluir, pues en resumen creo que lo que sí podemos identificar en el equipo de Sheinbaum es un esfuerzo importante por reclutar perfiles con muchas más capacidades técnicas. También muchos de ellos ya han pasado por experiencias de gobierno y ya no van a llegar tan nuevos a gobernar. Quizás en el segundo piso de la transformación, pues cambie un poco el paradigma y se deje de ver con recelo el conocimiento, la técnica, como de alguna manera parecía ocurrir con López Obrador. Pero también es notorio que un grupo de integrantes del gabinete tendrá un papel político que trascienda al cargo. Y por supuesto están los guardianes del primer piso de la 4T, por llamarles de algún modo. Otro guardián, desde luego, es Andy en la Secretaría de Organización de Morena y la propia Luisa María Alcalde como presidenta del partido. Ellos, obviamente, muy cercanos a López Obrador. Será interesante ver cómo cada una de estas figuras irá tomando su papel. También creo que otra de las características de este sexenio es que disminuirá el excesivo protagonismo que ha tenido la figura presidencial, tan dada a ocupar todos los espacios todo el tiempo. Después del liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador, que desde las mañaneras atraía como nadie los reflectores y dejaba en un plano secundario a sus secretarios de Estado, bueno, yo creo que es probable que en el sexenio de Claudia veamos a su equipo tener un papel mucho, pero mucho más destacado. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Les gusta el gabinete de Claudia? Manden sus comentarios, síganme en el canal de Hernán, síganme en mi canal en mi página en Facebook, en mi fanpage, en Twitter, @Hernán Gómez B de Bueno, y bueno, en todos los espacios en los que me siguen normalmente. Saludos y no dejen de mandarme sus comentarios, que siempre los leo, aunque sean mentadas de madre.